Y ahí va. Bueno, entonces, tenemos el algoritmo undo que lo acabamos de ver. Básicamente graba antes del commit, en algún momento antes del commit. Y el problema que puede tener es que si está grabando antes del commit y se corta la luz o hay algún problema, tengo que deshacer los cambios que hubiera hecho porque no llegó a commitear, con lo cual no tiene que haber quedado esos cambios. De hecho, podría haber hecho la mitad de los cambios únicamente y no queremos que pase eso. Con lo cual el undo lo que hace es se fija qué transacciones no comitearon y deshace sus cambios grabando el valor viejo que tenía en el log a disco. Tenemos garantía de que ese valor viejo en el log tiene que estar por la regla del write ahead log, ¿sí? Tengo que haber escrito en el log antes de escribir en disco, con lo cual no vamos a tener ningún problema en hacer ese undo. Es un algoritmo bastante sencillo. Tenemos otros algoritmos. El algoritmo redo es del otro estilo. La idea del algoritmo redo reside en no grabar inmediatamente. A veces no me conviene grabar inmediatamente los datos porque es costoso, me conviene mantenerlos en memoria y grabar luego en algún momento por ahí de baja carga o lo que fuera, con lo cual básicamente la regla del redo tiene que hablar con un tema de, espero que lo ponga un poquito acá, ¿sí? De actualizar a disco luego de comitear. El algoritmo redo no va a actualizar antes de comitear, sino que va a actualizar a disco luego de comitear. Si los cambios los mantiene en memoria de alguna forma, obviamente nuevas transacciones van a poder leer los valores nuevos, pero no sin tener que llegar a disco. La regla del redo es que el nuevo valor B corta, sería como una especie de B corta new, es el que se guarda en el log. No se guarda el valor viejo, sino que se guarda el valor nuevo. Y me obliga a escribir a disco luego de la transacción. Entonces, ¿cuál es la idea? Si hay 25 actualizaciones del mismo ítem, recién quizás una sola la pasa a disco, o dos, o tres, no graba las 25 a disco. Si sabemos el algoritmo undo, las 25 se tenían que registrar a disco antes de cada uno de los commits que hizo el cambio. Acá por ahí una transacción, graba un valor, lo comitea, pero no va directo a disco y ya otra lo lee, lo cambia, lo comitea y otra lo lee, lo cambia y después lo llega a mandar a disco, con lo cual la idea es tratar de ahorrar algunos grabados a disco. Entonces acá tenemos los pasos, los voy a pasar todos de una, ¿sí? La entrada del log es ligeramente distinta, es un write de qué transacción, qué ítem, pero con el valor nuevo, ¿sí? No graba el valor viejo, graba el valor B corta new, o acá lo tenemos representado con B corta, ¿sí? Y se sigue respetando de cuando se hace commit, ¿sí? Se escribe commit en el log y se hace un flush del log a disco. Esta es la regla de FLC, y por extensión también esto representa la de write ahead log, porque si estoy flasheando el log a disco en el commit y se graba el valor en disco después del commit, escribí el log a disco antes de grabar el valor en disco, ¿sí? Entonces el gran cambio es este, se graba el valor nuevo y se graba a disco posterior. Entonces, si la transacción falla antes del commit, no es necesario deshacerla porque tengo garantía de que no llegó ningún cambio a disco. Una transacción que está en curso y se aborta por la mitad, no puede haber grabado nada en disco porque los cambios a disco van después del commit. Entonces, la problemática que teníamos en el undo no va a estar, nunca voy a tener que deshacer nada. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar? Que es el problema que tiene el redo, que falle algo después de haber escrito el commit a disco, pero no habiendo llegado los datos a disco. Es decir, vamos a poner una línea del tiempo y acá tenemos el commit. En el undo, los cambios a disco venían antes del commit, con lo cual teníamos el problema de si fallaba antes del commit una transacción, tengo que deshacer cambios parciales. En el redo, los cambios a disco vienen después del commit, con lo cual nunca tenemos que deshacer, pero tenemos el problema de que si revienta algo después de un commit, quizás una transacción que cometió no llegó a mandar sus datos a discos y lo que tenemos que hacer es rehacer esa transacción al reiniciar. ¿Se entiende? Entonces, lo que vamos a tener que buscar ante una falla es qué transacciones comitearon porque quizás sus datos están en el log, pero no llegaron a disco. Y con esas transacciones lo que vamos a hacer es hacer un rehacer, que es decir, grabar efectivamente en disco sus valores para que lleguen a disco en particular. Profe,
Sí, Claro, acá el problema sería que vos comiteaste la transacción 1, pero no se vieron los cambios reflejados, básicamente. O en sea, no disco, claro. tendrías No la se grabó el información valor en posta. disco. Exacto, en disco. En Pero sí disco, sí. tengo el log. Con el log lo voy a poder generar. ¿Sí? El valor se actualizó en memoria, pero se cayó la luz y no llegó a ser plasmado en disco. Bueno, necesito reflejar eso. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer obviamente es recorrer las transacciones que comitearon y grabar sus cambios a disco, cosa que podemos hacer porque en el log tenemos el valor nuevo. Bueno, esta observación a mí no me gusta porque tiene un error. Dice, el algoritmo de una transacción puede comitear sin haber guardado en disco todos sus ítems. No, esto no es puede, este es debe. Una transacción debe comitear sin haber guardado en disco todos sus ítems modificados. ¿Sí? Ojo con esto que no es un puede. En algún momento cuando rehaga estas filminas, cuando tenga tiempo, lo voy a corregir. Ante una falla posterior al commit, entonces será necesario reescribir, redo, todos los valores que la transacción había asignado a los nuevos ítems. ¿Sí? Entonces, esto implica recorrer todo el log, esta vez de atrás para adelante, aplicando cada uno de los writes. ¿Por qué de atrás para adelante? Porque quizás la misma transacción actualizó varias veces el mismo ítem y yo me quiero que me quede el último valor, no el primero. Tranquilamente una transacción puede actualizar una misma fila 5 veces, quiero que me quede la última actualización. Entonces acá lo tengo que recorrer de atrás para adelante. Bien, perdón, me quedó algo escrito. Entonces, bueno, cuando se reinicia y estamos usando el algoritmo redo, hay 3 pasos. Primero, se analiza cuáles transacciones de las que tenemos tienen registrado el commit, es decir, qué transacciones comitearon. Para hacer esto, hay que leer el log. ¿Sí? No hay otra de una lectura para ver una primera lectura, leyendo el log, para ver qué transacciones comitearon. Una vez que sé qué transacciones comitearon, recorro el log de atrás hacia adelante, es decir, desde la primera entrada hasta la última, volviendo a aplicar cada uno de los writes. ¿Sí? Leo el log, en el log tengo el valor nuevo, grabo ese valor nuevo a disco en el ítem que me dice que lo tengo que guardar el log. ¿Sí? Solamente para las transacciones que comitearon. ¿No? Y finalmente, este paso es anterior, es parecido al de undo. Para las transacciones que detectamos que no hay commit, escribimos el abort y se hace flush and disco. ¿Sí? Pero rehago las transacciones que comitearon. Es lo contrario del anterior, que antes deshacía las que no comitearon. Entonces vamos a hacer, si tenemos un ejemplo, escribo la secuencia de registros de un log redo para el mismo ejercicio que vimos anteriormente. Omita los registros de lectura. Entonces voy a volver un poquito para atrás. ¿Dónde lo tengo? Aquí. Para este ejercicio en particular, vuelvo a mi notepad. La única diferencia que tendría que tener si lo hago con redo, vamos a ponerle este undo. La única diferencia que tendría que es que estos valores que tengo acá, que eran el valor viejo, ahora tendrían que ser el valor nuevo. Pero las entradas en sí son las mismas. Ahora, la diferencia es que acá, el write de T1, lo que voy a guardar es el valor nuevo, que es 44 más 4 más 48. Acá esta transacción agarró a A, lo dividió por 2, con lo cual el valor nuevo de A es 30. Acá esta transacción que agarró el valor de C, que era 38, y le sumo 10, es 48 el nuevo valor. Acá T3 leyó el ítem B, que ya venía de acá, leyó el ítem B que tenía un valor de 48 y le sumó 5, con lo cual acaba 53. Y este write de A le multiplicó por 1.1 lo que había escrito este. Este ítem escribe en A30, lo multiplicó por 1.1, escribe 33. Entonces, la estructura es la misma, lo que cambia es que acá se graba el valor nuevo en vez que el valor viejo. Vuelvo aquí, Bien, 48, 30, 48, 53, 33, lo tenemos escrito igual. ¿Sí? ¿Hasta aquí me siguieron? Entonces, si hubiera estado el solapamiento anterior, la única diferencia si uso el algoritmo redo es que se graba el valor nuevo. La única diferencia en cuanto al log, ¿no? Obviamente. Bien. ¿Cómo reacciona el sistema ante una falla después del commit de T1? Nuevamente, imagínense que esto no está. El sistema falla y cuando arranca detecta que este es el log. Bueno, entonces lo primero que tiene que hacer es una leída para ver qué transacciones comitearon. Comitió T1, no comitió T2 y T3. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, una primera lectura para esto.
La segunda lectura va desde la primera entrada hasta la última, es decir, en el orden inverso a lo que hicimos antes, y lo que va a hacer es un redo de las transacciones que comitieron. Los cambios de T2 y de T3 seguro que no llegaron a disco. ¿Por qué? Porque por regla de redo se graba después del commit y no comitieron estas transacciones. Entonces T2 y T3 no cambió nada en disco. Ahora T1, que dije que comitió, quizás su cambio no llegó a disco, porque si bien está su commit, quizás no se llegó a impactarlo. No tengo que impactarlo inmediatamente después del commit, lo puedo impactar 2 horas después. Entonces, todos los cambios que haya hecho T1, tengo que grabarlos en disco para que queden registrados. Entonces, cuando vengo leyendo acá, me encuentro que en la línea 2 hay un write de T1 de B48, entonces en B guardo el valor 48. Este write es de T2 que no comitió, así que no hago nada. Este write es de T2 que no comitió, así que no hago nada. Y llegué hasta el final del log. Entonces, este es el único cambio que tengo que hacer en disco. Y ahora, después de haber hecho esto, en el log tengo que poner el abort de T2 y el abort de T3. ¿Se entendió la operatoria? Sí, creo que sí. O sea, solo reharías T1 y abortás T2 y T3. Y aborto T2. En el log, aborto T2 y T3. Y T1 la rehago en los datos. Ahí sí escuché un clank, que creo que es un mensaje del chat. Es más costosa esta estrategia. Sí, porque lee 2 veces el log. Es más costosa. Pero es más costoso levantarse, que es algo que no debería pasar muchas veces. La ventaja es que en general se ahorran bastantes write porque va manteniendo en memoria los datos. No está obligada a escribir los cambios al momento del commit. Bueno, ¿hasta aquí vamos bien? ¿Alguna duda? Bueno, asumo que el Todo sí bien. es que no. Va. Bueno, perdón. Ok, es mejor en la operatoria normal. Sí, es potencialmente mejor. Depende mucho de cómo lo maneje la base de datos. Bien, creo que no venía ninguna cosa más. No. Bueno, vamos a ver entonces el último, los algoritmos, que es el undo redo. Y que creo yo que viene a solucionar el siguiente problema. Si el algoritmo del undo me obliga a grabar antes del commit. El del redo me obliga a grabar después del commit. Y a uno en general no le gusta que le obliguen a grabar en algún momento. Por ejemplo, el undo podría llegar a tener un problema de performance, porque estoy grabando muchas cosas que quizás no eran necesario hacerlo. El redo, ¿qué problema podría tener? Podría tener que si trabajo con una granularidad un poquito alta, trabajo con nivel páginas, quizás una transacción me actualizó una partecita de una página que no la baja a disco y otra me actualizó otra. Y una de las dos transacciones quiere pasar a disco porque es importante su cambio, pero no puede porque la otra todavía no comitió, entonces tiene que esperar hasta que la otra comite. Es como que uno en general prefiere que no estar obligado o restringido en realidad a cuándo puedo llegar a guardar o no los datos. Y para eso está el algoritmo undo redo, que básicamente me dice que lo puedo grabar a disco cuando se me cante. Cuando yo quiera puedo grabar a disco. ¿Cómo lo hacemos eso? En base a un manejo de un log un poquito más grande. En el undo redo cumplimos ambas reglas a la vez. ¿Sí? Entonces, cuando una transacción modifica el ítem X, reemplazando un valor de old por un valor nuevo B corta, en el log escribimos una entrada completa que incluya ambos valores, tanto el viejo como el nuevo. Y el registro tiene que ser escrito en el log, en disco, antes de escribir el nuevo valor. Esta es la regla que ya vimos antes, write ahead log, ¿sí? Cuando la transacción va a ser commit, se escribe el commit y se hace un flush del log a disco, ¿sí? La regla FLC. Y este punto 4 es el importante que ya lo dije antes. Los ítems modificados los puedo guardar o antes o después de hacer commit, cuando quiera. No es necesario hacerlo en ningún momento en particular. ¿Estamos de acuerdo? Es el menos restrictivo de los tres algoritmos. Lo único que necesitamos cumplir es la regla WAL, la regla de FLC, y que la entrada del log guarde ambos valores, el viejo y el nuevo. Entonces ¿Qué necesitas pasa como cuando? más espacio en disco para el log, Un pero poquito tenés en la más, parte del log, sí. ¿Tengo más? obtenés más versatilidad porque podés hacer los Sí, guardados cuando claro. quieras. Cuando a mí se me cante, ¿sí? Y en general este nuevo valor no es tan grave. Obviamente que nosotros ponemos beol de, pero una base de datos normal en general no guarda. Por ejemplo, si este ítem sea una página, no es que voy a guardar el valor viejo de la página completa y el valor nuevo completo, seguramente se graba una especie de delta entre ambos para ahorrar un poquito de disco.
Con lo cual encima quizás esto ni siquiera es duplicar el tamaño de los B corta, sino que es simplemente un pequeño extra para indicar qué fue lo que cambió o no. Siempre que la granularidad sea alta, ¿no? Si la granularidad es un campo de una fila, por ahí sí se graba el valor viejo y el nuevo porque no hay mucho delta que hacer. Entonces, ¿qué pasa cuando se reinicia por algún motivo la base de datos y usamos el algoritmo undo-redo? ¿Qué es lo que se hace? Se recorre el log de adelante hacia atrás, es decir, de lo último hasta el primero, y por cada transacción que no encuentro el commit, se aplica los write para restaurar el valor anterior a la misma del disco. Es decir, se hace una etapa de undo inicialmente con todas las transacciones que no comitearon. ¿Por qué? Porque quizás grabaron a disco sus cambios y como no comitearon los tengo que deshacer. Entonces, primero recorro el log desde el final hasta el principio y hago un undo de todas las transacciones que no comitearon. Tengo el valor anterior, con lo cual no hay problema. Cuando llego hasta el inicio del log, ya sé qué transacciones comitearon y qué transacciones no comitearon, vuelvo a recorrerlo desde el principio hasta el final, haciendo un redo de las que sí comitearon. Entonces, el valor anterior, para las que no comitearon, no se encuentra commit, hacemos el undo del valor anterior. Y acá hacemos un redo, restaurando el valor nuevo para las transacciones que sí comitearon. De vuelta, importante leerlo desde el principio hasta el final, porque si una misma transacción escribió el mismo ítem varias veces, quiero que me quede el último. Es decir, no lo puedo hacer acá cuando estoy recorriendo al revés, sino que tengo que volver a recorrerlo de principio a fin para que siempre quede el último cambio de las transacciones que sí comitearon. Entonces, los dos casos potenciales que me pueden tener problema es una transacción que escribió a disco y no comitió, la manejo en el undo. El otro caso es una transacción que comitió y algunos de sus cambios no llegaron a disco, lo manejo en el redo. Y finalmente, como siempre, escribimos el abort de las transacciones que no comitearon. ¿No se entiende? Se hacen las dos pasadas en las cuales primero se deshacen las que no comitearon y luego se rehacen las que sí comitearon. ¿Quedó claro? Sí, sí. Bien. Creo que de esto no tengo un ejemplo tan feliz, si no me equivoco. Ahí saltó el chat. Excelente. Bien, perfecto. No hay una pregunta. Era un comentario. Bueno, creo que esto no tengo un ejemplo muy feliz, lamentablemente, pero bueno, es lo que hay, igual creo que se entendió. Dice, para la siguiente secuencia de registros de log, indique qué ítems deben o pueden haber cambiado su valor a disco. Hagamos primero esta parte. Entonces tenemos esta secuencia. Comienza una transacción, la transacción 1 graba en A, que tenía el valor viejo 10 y pone un 15. Comienza la transacción T2, en B graba el 30 al 25, en C la 1 graba del 35 al 22, y en D la 2 graba del 14 al 12, y finalmente comitea T2. La pregunta es, ¿qué ítems pueden o deben haber grabado su valor en disco? Entonces, tenemos 4 ítems, A, B, C y D. ¿Algún ítem debe haber grabado su valor en disco o algún ítem puede haber grabado su valor en disco? O sea, para cada uno de los ítems, contésteme si puede haber grabado o debe haber grabado. La idea de esto no era poder grabarlo cuando quieras, o sea, pueden Sí, haberse grabado entonces, cualquiera. esa era la idea. Entonces, O sea, cualquiera puede haber sido grabado, ¿no? bien, siempre pueden. No hay garantía de que ninguno haya grabado, porque no estoy obligado. Entonces, los 4 ítems pueden estar grabados en disco o no. A ver si es lo que me contestaron. A, C puede y B, D también. B y D también. Por más que haya un commit de T2, quizás no se grabó el disco todavía, ni el valor este 25, ni el valor este 12. Quizás el disco todavía hay un 30 y un 14. En memoria sí tiene que estar el 25 y el 12, porque si empieza una nueva transacción y quiere leer B, le tiene que devolver el 25. Pero los 4 pueden estar grabados. No hay garantía de que ninguno esté grabado. ¿Se entendió? No sé quién me lo preguntó por el chat, porque yo soy medio malo con la número. Santiago. ¿Se entendió por qué los 4 son que pueden? No hay garantía de nada. Es una pregunta media con trampita. Todos los ítems pueden haber cambiado su valor en disco, pero no necesariamente deben haberlo cambiado. Bueno, luego aplique el algoritmo de recuperación undo-redo e indique cómo queda el archivo del log. Bueno, lo que hacemos entonces es leemos el archivo del log desde la última entrada hasta la primera. Y vamos a buscar transacciones que no hayan comiteado para deshacer. Entonces, fíjense que T2 ya sabemos comitió. Tenemos en memoria una lista de las que comitearon y las que no comitearon. Primero leemos que T2 comitió. Encontramos un write de T2, acá todavía no hacemos nada. Encontramos este write de T1 de C de 35 a 32. Por las dudas, grabamos en C 35. Estamos haciendo un undo
de T1. En C grabamos el valor 35 porque no sabemos si T1 en algún momento grabó este 32 y como lo comitió lo tenemos que deshacer. Entonces en C grabamos 35. Este por ahora lo ignoramos, este begin no me sirve de nada y este write T1 de vuelta lo tenemos que pasar a disco. En A grabamos el valor viejo que es 10. Porque no sabemos si este 15 llegó o no a disco, lo hacemos el undo para que quede el valor anterior porque T1 no comitió. Bueno, llegamos al inicio del log. Perdón, acá me olvidé de poner que T1 no comitió. Llegamos al inicio del log. El primer valor es el viejo, ¿no? O sea, el viejo, sí. Este es bien. el de old. 35. Llegamos al inicio del log, entonces ahora vamos a hacer la etapa de redo. ¿Redo de qué transacciones? De las que comitieron, que en este caso es solamente T2. Entonces, de principio a fin, vamos a buscar todas las entradas de T2. Acá encontramos un write de T2 que tenemos que rehacer, con lo cual lo que grabamos es el valor nuevo, 25. ¿Por qué? Porque quizás ese 25 no llegó a disco y como T2 comitió, tiene que haber llegado. Entonces en B grabamos 25 y en D grabamos el 12. Entonces, repitiéndolo. Primero vamos desde la última hasta la primera entrada y hacemos el undo de las transacciones que no comitearon, grabando a disco su valor all. Luego hacemos el redo de las que sí comitearon, grabando a disco su valor nuevo. Fíjense que para T1 siempre grabamos el all y para T2 siempre grabamos el nuevo. Y lo que me falta hacer es cómo queda el archivo del log, que tendríamos que poner un abort, en este caso solamente de T1, que es la única transacción que no comitió. Y obviamente flushear a disco. ¿Quedó claro esto? Sí. Espero que sí. Bien. Acá, bueno, la respuesta, vamos a borrar un poquito a ver si es parecido a lo que escribí. Sí, 35 en C, bien. 10 en A, bien. 25 en B, bien. Y 2 en D, bien. Perfecto. Dice lo mismo que hice yo y agregar el abort de T1. Bueno, y no hay mucho más. Llegamos al final de los algoritmos. Acá hay una pregunta que me suelen hacer ahora. Me la suelen hacer antes, pero esta vez no me la hicieron. A ver, ¿le encuentran algún problema a esto que vimos hasta ahora? ¿Implementarían esto en una base de datos normal? ¿O le ven alguna problemática? O sea, lo único que veo es que, digamos, haces operaciones que pueden, o sea, esas recorridas yo calculo que hacen que tu performance sea más lenta. Sobre todo con el último método. Si el log tiene 2 millones de Exacto, líneas, perfecto. va Me a pegar unas encantó. vueltitas increíbles. Siempre se dan cuenta que este tiene el problema de que tengo que recorrer todo el log ante una falla. Usted dirá, bueno, pero la falla no se da siempre. Bueno, buenísimo, pero si tengo una base de datos que están dando hace 5 años y se me cuelga, yo no quiero recorrer 5 años de log, porque es una tortura rehacer 5 años de transacciones y deshacer algunas que todavía no comitearon. Pero no tengo una forma de decir hasta qué momento leo el log, porque si digo, bueno, leo hasta 1 hora antes, y si una transacción estuvo demorada 1 hora, 1 minuto, y todavía no comitió, tengo que igual abortarla. Entonces, no tengo forma de zafarla así de una forma trivial. ¿Sí? El gran problema que tienen estos métodos es que los 3 métodos, perdón, no ambas veces, las 3 veces estoy recorriendo completamente el log por lo menos una vez, e incluso a veces 2 veces. Y en una base de datos que está levantada hace mucho tiempo, este log puede ser demasiado grande y no va a ser trivial en cuanto a tiempo el recuperarse de un reinicio. Entonces vamos a ver cómo podemos mejorar eso. Para mejorar eso lo que podemos hacer es poner puntos de control. ¿Sí? Entonces, por ahí tenemos un momento de 5 años de ejecución, muchísimas transacciones activas que ya ha comiteado, que probablemente tenga el dato guardado en disco, pero yo si sigo esta metodología, por las dudas tendría que recorrer el método del log. Para evitar eso, lo que hacemos es utilizar puntos de control que son en inglés llamados checkpoints. ¿Sí? Un punto de control es un nuevo registro especial en el log. Ahora vamos a ver que hay distintos tipos de registro del checkpoint, ¿sí? Que me va a permitir de alguna forma saber qué ítems ya están almacenados en disco y qué ítems quizás no. Entonces, el punto de control me va a permitir de alguna forma, vamos a ver cómo, evitar tener que recorrer completamente el log, porque algunos me va a dar garantía de que ya están en disco. ¿Sí? Entonces, bueno, en general la presencia de un checkpoint lo que me dice es que todas las transacciones cuyo commit aparece con anterioridad tienen todos los ítems guardados en forma persistente. Pero esto es una generalidad, ahora vamos a ver en particular los 3 algoritmos cómo manejan el checkpoint. ¿Sí? Hay 2 tipos de checkpoint. Está el checkpoint inactivo y el checkpoint activo. El checkpoint inactivo en el log tiene un único tipo de registro que es CKPT. ¿Sí?
Después está... no, perdón, pensé que ya venía el checkpoint activo. Bueno, la idea de un checkpoint inactivo es que en algún momento suspendo las transacciones de la base de datos, vuelco todo a disco y ahí digo checkpoint y ya sé que de ahí para atrás todo está registrado. Esto, como vamos a ver en un ratito, es algo que no es común de hacer en la realidad, porque un sistema gestor de base de datos no es común que en un momento diga, mira, dejo de aceptar transacciones por un ratito hasta que bajo a disco todo. ¿Sí? No es algo real. Lo vamos a ver más que nada por un tema teórico, pero no es lo que vamos a hacer. Lo que sí vamos a hacer es generalmente tener el checkpoint activo, que no necesita dejar de recibir transacciones, si no necesita una suspensión, pero sí necesita dos tipos de entrada distintas: begin checkpoint y end checkpoint. Y la entrada de begin checkpoint tiene un parámetro extra que es un listado de las transacciones que están activas en el momento que se ejecuta este begin checkpoint. ¿Sí? Entonces, cuando usemos checkpoint inactivo, que es el que realmente se usa en la práctica, al log le tenemos que agregar dos entradas. Cuando comience la etapa de flashear a disco, ponemos un begin checkpoint con todas las transacciones que están activas en ese momento, es decir, transacciones que ni comitearon ni abortaron. Y cuando termine el proceso, una nueva entrada que es end checkpoint. Acá no es necesario poner las transacciones activas. Bueno, el procedimiento en sí varía según los tres algoritmos, ahora los vamos a ver. Para el algoritmo ADU es el único que vamos a dar el checkpoint inactivo, que de vuelta no es algo practicable, lo vamos por un tema teórico. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer para el algoritmo ADU con checkpoint inactivo? En algún momento que digamos, bueno, vamos a hacer un checkpoint, lo que hacemos es, dejamos de aceptar nuevas transacciones, ¿sí? No aceptamos más nuevas transacciones. Esperamos a que todas las transacciones que están activas en ese momento hagan el commit. Es decir, que escriban su registro de commit en el log y lo vuelquen a disco. Como estamos en undo, esto significa que también los datos de esas transacciones llegaron a disco. Ahí escribimos ckpt en el log y lo volcamos a disco. Entonces, si el sistema se cae justo después de este ckpt, todos los valores que se fueron modificados antes tienen que estar en disco, porque son de transacciones que comitearon. No hay ninguna transacción activa sin comitear, porque el checkpoint lo escribo cuando ya terminaron todas las transacciones. Entonces, todos los datos que antes se habían estado trabajando llegaron a disco. Entonces, antes del checkpoint no voy a tener que hacer ningún undo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, sí, va bien. Bien. Entonces, durante la recuperación, lo único que tenemos que hacer es deshacer las transacciones que no hayan hecho en commit hasta que encontremos un ckpt. Porque cuando encontremos un ckpt, antes de él no puede haber habido transacciones antiguas. Entonces, si mi log ocupa varios terabytes de datos, pero acá encontré un ckpt, un checkpoint, entonces yo vengo leyendo desde el final y llego hasta acá y de acá no sigo leyendo para arriba. Entonces, medio como que me sirve para ignorar toda esta bola de log que venía antes. ¿Estamos de acuerdo? El tema de si esto lo podemos borrar o no, empieza ahí a haber un tema de auditoría. Por auditoría yo quizás quisiera guardar el log anterior, pero no tengo por qué leerlo. Si yo no lo necesito para auditoría, hasta podría borrar estos bloques del log y reutilizarlos más adelante para otra cosa. Pero lo importante es que la recuperación, cuando llega al checkpoint, ya debería terminar. Igualmente, esto no se hace en práctica porque no es aceptable que una base de datos empiece a dejar de aceptar nuevas transacciones. Y de hecho, como tiene que esperar a que las transacciones activas terminen, y uno no puede saber de antemano cuánto va a tardar una transacción activa, quizás este momento que deja de aceptar nuevas transacciones tarda 1 hora, 2 horas, y no puedo yo saber de antemano cuánto es lo que voy a tener que estar esperando. Por eso es que esto realmente no se hace. Lo damos únicamente por un tema de conocerlo porque existe la bibliografía. Sí vamos a ver para cada uno de los tres algoritmos el checkpoint activo, que es algo que es aplicable en la práctica porque no suspende el aceptado de nuevas transacciones. Entonces, ahora sí vamos a trabajar con el checkpoint activo. Primero vamos a ver para el undo. El procedimiento es el siguiente. En algún momento la base de datos dice, ya hace mucho que no hago un checkpoint, voy a hacer un checkpoint. Entonces, ¿qué hace? Escribe en el log el begin ckpt con el listado de transacciones que están activas hasta ese momento, en ese momento, ¿no? Luego, espera que todas las transacciones activas hagan el commit, pero no deja de recibir nuevas. O sea, permite que haya nuevas transacciones, ¿sí? Pero espera hasta que estas transacciones, las de TACT, hagan el commit. Cuando todas estas transacciones hicieron commit, que no se sabe de antemano cuál es la última que va a hacer commit, pero cuando la última de todas estas hace commit, ahí escribe el end checkpoint en el log y lo vuelca a disco. ¿Se entiende la operatoria? Yo en un momento digo, voy a hacer un checkpoint. Hay 3 transacciones activas. Bueno, sigo el procedimiento igual que como estaba antes, pero me acuerdo que esas 3 son las que estaban en el checkpoint.
escribo el begin checkpoint con esas 3 transacciones, de repente una termina, de repente otra termina, y cuando la tercera ya termina, grabo el end checkpoint en el log. ¿Se entendió esto? Sí, pero digamos, acá nada te garantiza que las nuevas transacciones que entren no también jueguen con los recursos de transacciones que ya están activas. No, porque no puede jugar con recursos que están escribiendo las activas porque tiene que seguir siendo recuperable. Puede pasar que jueguen cuando ok. ya cometió alguna de las transacciones. ¿Sí? Pero si juegan con algo de lo que ya cometió, yo ya sé que llegó a disco el valor de esa que cometió. ¿Sí? Lo que no puede es jugar al momento de que mientras están activas no puede grabar el mismo ítem. Entonces, bueno, ¿de qué me beneficia esto? Bueno, hay 2 opciones que pueden ocurrir cuando hay un fallo. Si yo empiezo a leer el log desde el final hasta el principio, ¿y qué puede haber pasado? Que me encuentro un end checkpoint, porque había comenzado un checkpoint y terminó, o por ahí se cortó en la mitad entre el begin y el end, y me encuentro primero un begin. Entonces vamos a analizar las 2 opciones. Creo que la primera que viene es si me encuentro un checkpoint. Bueno, si yo empiezo a leer, tengo de vuelta todo el log, y lo que me empiezo a leer, lo primero que me encuentro es un end checkpoint. ¿De acuerdo? Recuerden que leemos desde el final hasta el principio. Y me encuentro un end del checkpoint. Eso lo que significa es que un poquito más arriba hubo un begin checkpoint, voy a poner BC, con un listado de transacciones activas, y que en algún momento de acá, todas estas transacciones activas ya comitearon. ¿Estamos de acuerdo? Porque es la regla para cuando escribir en checkpoint, cuando todas las transacciones ya comitearon. Entonces, lo único que tengo que deshacer son transacciones que hayan nacido desde el begin checkpoint en adelante. Todas las transacciones anteriores o bien comitearon antes del begin checkpoint o bien estaban en este listado y comitearon antes del end checkpoint. Entonces, yo tengo que deshacer únicamente transacciones que comenzaron después del begin checkpoint. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos que retroceder hasta el begin checkpoint y ahí terminar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces me ahorré de leerme toda esta bola de datos que podría ser terriblemente grande. ¿Se entendió por qué? Tengo una Sí. consulta. Si es que estaba en medio de un checkpoint, esas también las aborto, ¿no? Porque Esto no de acá, termino vos me decís si se cortó acá. Claro, Ahora lo vamos a ver. Primero vamos a ver si esta se entendió. claro, ok. ¿Se entendió esta? Sí, ¿Sí o no? Sí. Bien. Ahora, ¿qué pasa si no me encuentro en el checkpoint al principio, que es lo que decía su compañera? Si lo primero que me encuentro es un begin checkpoint. Bueno, este es el único de los 3 métodos que encontrarse primero un begin checkpoint igual me ayuda. Porque si me encuentro un begin checkpoint, yo lo que tengo que hacer son todas las transacciones que hayan nacido después y además estas transacciones activas si es que no comitearon. Con lo cual, tengo que seguir un poquito para atrás, pero únicamente viendo cambios de estas transacciones activas. Porque otras cosas que yo me encuentre acá, ¿sí? De otras transacciones ya comitearon. Entonces, si estas transacciones activas son, ponele 3, acá comitió una, acá comitió otra y acá comitió otra más, tengo que, perdón, acá empezó una, acá empezó otra, acá empezó una de las terceras, tengo que llegar hasta el begin de la más antigua de estas 3 transacciones. Y desde ahí empezar a hacer undo. Entonces, si solamente me encuentro el begin, tengo que deshacer hasta que me encuentre el begin más antiguo de estas otras 3 transacciones, porque estas transacciones quizás no terminaron. Entonces, Y eso es en el un peor de los poquitito casos más. es ir todo, ¿no? En el peor de los casos es todo, pero lo más probable es que no sea todo. Entonces, lo tengo acá escrito. Si lo primero que encuentro es un begin checkpoint, lo que tengo que hacer es volver hacia atrás, pero solo hasta el inicio de la más antigua del listado de transacciones antiguas, que en general no va a ser hasta el inicio del log. Entonces, de vuelta, este es el único algoritmo de los 3 que vamos a ver que aprovecha el begin checkpoint sin end checkpoint. ¿Estamos? Y me reduce muchísimo hasta dónde tengo que mirar. Tengo que deshacer o desde el begin checkpoint si encontré un end, o desde el begin de la transacción más antigua si no encontré. Y solo desde ahí deshago. Como voy leyendo de este final, cuando encuentro esto ya termino mi algoritmo. Bien, ¿se entendió este caso? Sí. ¿Bien? Perfecto, bueno. Yo creo que tenemos un ejemplo. Si tenemos este ejemplo, considere la siguiente secuencia de registros del log undo con checkpoint activo. El sistema falla después de loguear el último de ellos. Es decir, el sistema falló acá. Entonces, yo empiezo a leer desde acá. Me encuentro un write de T3. Tengo que deshacerlo porque no hubo un commit de T3. Entonces, en Y grabo el valor 4.
Me encuentro un write de T2, como T2 no comitió, porque si no tendría que estar más abajo, tengo que deshacer este write, con lo cual en X voy a guardar el valor 7. Hasta ahora es lo mismo que veníamos haciendo antes. Me encuentro el begin del CKPT del T2, T3. Es un begin sin un end, con lo cual tengo que ir a leer hasta lo más antiguo de T2 o T3, hasta la primera de estas dos que haya hecho un begin. Entonces, me encuentro un commit de T1, ojo con esto, T1 no la tengo que deshacer, T3 la tengo que deshacer, con lo cual en Z va a ir el valor 3. Me encuentro el begin de T3, con lo cual esta ya me lo olvido. Un write de T2 en X8, entonces en X tengo que poner el valor 8. Un write de T1, T1 no era una que tenía que deshacer porque era un commit. Y acá me encontré el begin de T2, con lo cual hasta acá leo. No tengo que leer más arriba que esto. Y estos son los tres cambios que hice. En Z el valor 3, en X, este es un X, grabé primero el 7 por esto de acá y luego el 8. Fíjense, acá tengo una transacción que actualiza 2 veces el mismo ítem. Tengo que guardar el más viejo. Este 7 no era correcto porque fue el que grabó acá, pero tengo que darme con el que estaba antes. Y en Y grabo el 4 por este coso de aquí. Entonces estos son los tres cambios que tengo que hacer en disco. En Y4, en X8 y en Z3. Y en el log lo que tengo que poner es el abort de T2 y el abort de T3. Entonces, ¿qué me ahorró este begin checkpoint? Que llega hasta la línea 3. Ya sé que de acá para arriba, todos los write que haya son de transacciones que comitearon y ya están en disco. Con lo cual, no tiene sentido leer el log de aquí hacia más adelante. ¿Por qué esta línea? Porque, dame un segundito, porque había un begin checkpoint sin su end, con lo cual tengo que llegar al begin más antiguo de estas dos transacciones, que es este begin de acá, que es más antiguo que este de acá. Sí. Sí, si de casualidad la fila 8 la movías abajo del begin, entonces sí tenías que retroceder todo, ¿no? Hasta acá, sí, porque todavía acá T1 también tendría que estar en el estado activo, con lo cual tendría que ir al 1. Sí. Exacto. Vale. Ok, gracias. Bien, entonces vamos a ver si acerté. Hasta que necesita volver atrás, hasta la línea 3. ¿Cómo será el procedimiento? Voy a borrar esto. Si no, no se lee un pomo. 3 en el ítem Z, correcto. 8 en el ítem X, correcto. Y 4 en el ítem Y, correcto. Perfecto. No le pifié y los abordes T2 y T3. Entonces, de vuelta. Esto me ahorra muchísimo tiempo de no tener que procesar el log. Vamos a ver con el algoritmo redo, que es un poquito distinto. El algoritmo redo, ojo con esto, ¿sí? Cuando empieza el checkpoint, grabo un begin checkpoint con las transacciones activas, esto es lo mismo que siempre, pero lo que cambia es el punto 2. Lo que hace el algoritmo de redo, cuando empieza un checkpoint, va a volcar a disco todos los ítems que hayan sido modificados por transacciones que ya comitearon. Acuérdense que en el redo se graban cosas después del commit, pero no estoy obligado inmediatamente después a hacerlo. Entonces, comienza el begin checkpoint. De todas las transacciones que comitearon antes, las graba a disco para asegurarse que estén. Y una vez que terminó de grabar a disco todos los cambios hechos por transacciones que ya comitearon, fíjense que hago énfasis en eso, ahí recién escribo el end checkpoint. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el ahorro que tengo esto? Que si me encuentro un begin checkpoint y un end checkpoint, yo sé que todas las transacciones que comitearon antes de este begin checkpoint, no les tengo que hacer redo, porque como están en checkpoint, llegó su valor a disco. Entonces, tengo que empezar a hacer el redo desde el begin checkpoint, en realidad, desde el begin de la transacción activa más nueva del begin checkpoint, si es que comitió. Entonces, si encuentro primero un end checkpoint, lo que tengo que hacer es retroceder hasta el begin de la transacción que estaba activa de la más antigua, ¿sí? Si acá había 5 transacciones, el begin más viejo de estas 5 transacciones, y desde ahí en adelante tengo que hacer el redo. Todo lo anterior lo puedo evitar porque sé que si alguna transacción comitió antes del begin checkpoint, como había en el checkpoint, sus datos fueron volcados a disco. Hago el redo de todo eso y escribo el abort para las transacciones que no hayan comitido. ¿Se entendió esto? A ver qué fue eso. Si funciona. Sí, yo también me perdí. No, me perdí. Bueno, vamos de vuelta. Si encuentro un end checkpoint, lo que tengo que hacer es buscar su begin checkpoint en particular. Voy a borrar todas las tachaduras. Si encuentro un end checkpoint, voy a buscar su begin checkpoint y tengo que rehacer transacciones. Estas transacciones en particular, las que estaban activas al momento del begin checkpoint y todas las posteriores. Con lo cual tengo que ir hasta el begin transaction
de la más antigua de estas transacciones activas y ejecutar el redo. Que el redo básicamente me dice que si comitearon, tengo que grabar su valor nuevo a disco. Pero no tengo que ir antes del begin más antiguo de este listado de transacciones. ¿Por qué? Porque si hay un end checkpoint, es que el begin checkpoint comenzó y que se grabó a disco todas las transacciones que comitearon antes. De vuelta, el volcado a disco de todos los ítems modificados por transacciones que ya comitearon antes del begin checkpoint. ¿Ahí quedó un poquito más claro? Entonces, todas las transacciones que vienen antes del begin checkpoint, o sea, ponerle que tenés 3 transacciones y el begin checkpoint tiene T2, T3. Todas las anteriores comitearon. Del begin T2 para arriba, todo eso está comiteado. Todo está comiteado, exactamente. Entonces no hay que revisarlo. O sea, yo tengo acá un super log con su end checkpoint y acá tengo su begin checkpoint, como vos decías, de T2, T3. Si acá tengo el begin de T3 y acá tengo el begin de T2, leo hasta acá. ¿Sí? Desde aquí Perfecto. empiezo a hacer el redo. Porque todo lo que vino antes de acá no estaba activa, esta es una veladra, ¿no? No estaba activo el begin checkpoint, lo que quiere decir es que ya había comiteado, y si hubo un end checkpoint es que sus datos fueron grabados a disco, entonces no los tengo que rehacer, porque no escribo el end checkpoint hasta que no haya terminado de grabar a disco todos los cambios de transacciones que ya comitearon. Ahora, ¿qué pasa si me encuentro, en vez de un end checkpoint, un begin checkpoint? Si me encuentro un begin checkpoint sin su end checkpoint correspondiente, no me sirve de nada, porque no tengo garantía de que lo anterior haya terminado. Entonces lo tengo que ignorar completamente. Lo que sí puede pasar es que, voy a borrar todo esto, lo que sí puede pasar es que encuentro un begin checkpoint que no me sirve, pero yendo más para arriba encuentro otro begin checkpoint con su end checkpoint. Es decir, puedo encontrar acá un begin checkpoint y mucho más arriba otro begin checkpoint con su end checkpoint correspondiente. Yo empiezo a leer hacia arriba, este no me sirve de nada, pero este begin checkpoint sí me sirve porque tiene su end checkpoint, entonces en base a su listado de transacciones voy a ver hasta dónde leer. Entonces en algoritmo redo, encontrar solo un registro begin checkpoint que no tiene su end checkpoint correspondiente no me sirve de nada y lo ignoro. No nos sirve, con lo cual seguimos viendo para el log hacia arriba a ver si encontramos algo. Y si no me equivoco tengo un ejemplito acá de esto. Bien. Acá tenemos un ejemplito bastante largo del log de redo. Tenemos todas estas cosas y me dice que el sistema falla después de loguear el último de ellos en disco. Entonces, bueno, vamos a ver cómo es el redo con checkpoint. El redo primero lee desde el final hasta el principio para ver las transacciones que comitearon, ¿sí? Entonces, viene leyendo, ve que T5 comitió, ve que hay un begin checkpoint. Ah, perdón, antes que nada, discúlpenme. Me adelanté un poquito. Fíjese que los begin checkpoint no están escritos, no están completos. Tenemos que completar esto aquí. Con lo cual, tendríamos que poner acá qué transacciones estaban activas en este momento. Entonces, en la línea 9, ¿qué transacciones estaban activas? La T1 no, porque ya comitió. T2 sí y T3 sí. Con lo cual acá tendríamos que tener T2, T3. Y en este de acá, ¿qué transacciones estaban activas hasta ahora? T2, T3, T4. T2 ya comitió, con lo cual están T3 y T4. T3 comitió, T4 y T5 estarían acá activas. Por ejemplo, este ejemplo lo tiene incompleto en la primera parte del ejercicio. Este es un 5. Es ver qué transacción estaba activa en cualquier momento. Entonces ahora sí. ¿Cómo sería el método de recuperación? Empiezo a leer desde el último. Me encuentro con comité 5, me lo recuerdo para hacerle el redo. Este begin checkpoint, como no vino con su checkpoint, lo ignoro completamente. Sigo leyendo, me encuentro que T3 comitió. Es una que tengo que rehacer. Sigo leyendo y acá me encuentro en el checkpoint. Con lo cual voy a buscar hasta su begin checkpoint, ¿sí? Sigo leyendo, me encuentro que T2 comitió. Me lo guardo por si acaso. Sigo leyendo y acá encuentro el begin checkpoint. Esto significa que, como tiene su end checkpoint correspondiente, tengo que leer hasta el más antiguo de los begin de estas dos transacciones, ya sea de T3 o T2, que en este caso es este begin de acá. Entonces tengo que leer hasta aquí, ¿sí? Pingui, hasta la línea 3, y todo lo que venga antes de la línea 3 lo voy a ignorar porque ya voy a saber que está en el disco. Es decir, cualquier transacción que hubiera empezado antes, que en este caso sería T1, como comitió antes, este begin checkpoint empezó a grabar a disco todos los cambios de T1 y cuando terminó,
ahí recién tiró el encheck. Entonces tengo que llegar únicamente hasta la línea T3. ¿Se entiende eso? Sí. Bien. Y bueno, tenemos que está el comité T1, pero el T1 no me interesa porque no estaba en este listado de transacciones activas, ¿sí? Entonces, ¿cuáles tengo que volver a hacer la redo? T5, T3 y T2, ¿sí? Porque tenía el comité T2 acá, el de T5 acá y el de T3 acá, ¿sí? Estas tres comitearon y no tengo garantía de que sus cambios hayan llegado ahí. Entonces, desde la línea 3 en adelante, voy a hacer el redo de estos de acá, ¿sí? Esta de aquí, bueno, esta me manda AB, me manda 5, esta de ahí abajo, AD me manda 8, Profe, sí, te escucho, T1 entonces sí tenemos garantizado que esté todo bien. tengo garantizado, por eso le ignoré. ¿Por Pero qué? este de T2 sí, lo tengo que, ¿Por qué lo tiene garantizado? porque T1 comitió antes del begin checkpoint, no estaba entre Sí. las activas y hay un end checkpoint. Eso significa que se grabaron todos los cambios de transacciones que comitieron antes que el begin checkpoint. Ah, ok. Igualmente no sería una locura si haces este write, pero ya está seguro que estaba en disco, no era necesario hacerlo. Bien, entonces este sí lo tengo que pasar a disco, este que es de T2 lo tengo que pasar a disco, en E, va a ir el valor 5, este que es de T3 lo tengo que pasar a disco, en F, tiene que ir el valor 7, este que es de T4 no lo tengo que pasar a disco porque T4 no comitió, y este de T5 en H20, no me queda mucho lugar, pero lo pongo por aquí. Estos son los que tengo que hacer al redo y se terminó el algoritmo. De vuelta, si acá hubiera 1.000.000 de líneas para arriba, las ignoro completamente. Entonces, bueno, dejé este mamarracho a la derecha. Vamos a volver aquí. Bueno, complete los listados de los begin checkpoints, ya lo había hecho antes. Profe, Perdón, T4, ¿por qué no? Sí, vuelvo. No se preocupen. T4, ¿por qué no? Porque nunca había comiteado. En el redo solo se hace el redo de las que comitearon. Fíjense, T4 acá tiene un begin y nunca hay un comité T4. ¿Sí? ¿Se entendió el que lo preguntó? ¿Es ese ok? Sí, perfecto. yo te quería consultar otra cosa. Sí, por supuesto. Para eso estoy. Entonces, cuando hacemos o sea, el checkpoint activo en redo, tenemos, digamos, dos garantías. Todo lo que esté por encima de la última transacción, de la más vieja transacción del checkpoint, está en disco. Y Sí. todas las transacciones que comitearon, por más de que estén por abajo digamos, de este punto, también están, digamos, en disco. No sé si me Claro, explico. todas las que comitearon antes del begin checkpoint están Claro, en disco. están en disco y Todos todo los lo que cambios esté que por hayan hecho encima de la También. transacción más vieja. Son dos Claro, cosas que tengo ¿por qué que explicar. comitearon? Claro. ¿Por qué comitearon? Si no hubieran comiteado, estarían en el listado de transacciones activas. ¿Sí? Sí, Bueno, vamos a ver si tuve suerte y le acerté. Bueno, hasta que completaron listados, creo que lo había hecho bien. Hasta que línea se necesita volver atrás, hasta la línea 3. ¿Y qué procedimiento de recuperación hay? Bueno, en B5 lo tenemos acá, en D8, en E5 es este de acá, en F7 y en H20 es que no me había quedado. Bueno, lo que me olvidé de hacer porque se me había apurado es agregar el abort de T4. T4, como no había comiteado, tengo que agregar al log en la entrada 21 abort de T4. Entonces, de vuelta, un begin checkpoint a secas no me sirve, es como si esta línea no estuviera, pero un begin checkpoint con su end checkpoint correspondiente me dice que tengo que leer hasta el begin más antiguo de las transacciones que están en este listado, que en este caso era la línea 3. La línea 2 la puedo ignorar completamente porque seguro que está en disco. Y me queda para cerrar ya esta clase el undo redo. El undo redo es parecido al redo, pero no es exactamente igual. Tengan cuidado con esto. Escribe el begin checkpoint con las transacciones activas y hace el volcado a disco de todos los ítems que hayan sido modificados antes del begin checkpoint. Ojo con esto, todos los ítems que hayan sido modificados por transacciones que comitearon o también por transacciones que no comitearon. Esa es la gran diferencia. En el redo, vuelvo un poquito para atrás, ¿sí? Volcaba a disco todos los ítems ya que hayan sido modificados en el redo por transacciones que ya comitearon. Esta es la diferencia. En redo, todos los cambios por transacciones que ya comitearon. En el undo redo, todos los cambios por transacciones que hayan o no comiteado. Entonces, ojo con eso que es muy fina la diferencia, pero no es lo mismo, ¿sí?
Entonces, si estaba una transacción activa T1 y había hecho un cambio, y esa T1 como está activa no había comiteado, igual no tengo que grabar a disco. Y recién cuando hice todo ese volcado a disco y termino ese volcado, escribo el end checkpoint. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió esa sutil diferencia? Entonces, básicamente hago un flash a disco de todo lo que tengo en memoria en el undo redo. No solo de las transacciones que comitearon, sino también de las que no comitearon. Y de vuelta. ¿Qué me puede pasar cuando estoy recuperando? Bueno, lo que me puede pasar es que tenga que retroceder hasta el inicio de la transacción más antigua en el listado de transacciones para deshacerla si no comitió o para rehacerla en el caso de que haya comiteado. Entonces, de vuelta, este listado de transacciones activas me dice que hasta antes de esas transacciones activas no tengo que leer. Desde el primer begin de estas transacciones activas es que tengo que empezar a procesar. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Acá hay, hago mi super gráfico, acá hay un begin checkpoint con su end checkpoint. De vuelta, siempre sí, lo primero que lo es el end checkpoint. Encuentro el begin checkpoint con un listado de transacciones. Y esta transacción es la más antigua, imaginemos que está acá, ¿no? Todo cambio que se haya producido antes de esto es por una transacción que comitió antes del begin checkpoint. Porque si no, estaría dentro del listado de transacciones activas. Entonces, todo cambio que venga acá es por una transacción que ya comitió. Y fue volcado a disco porque hay un end checkpoint. Entonces, es una transacción que comitió y tengo garantía de que fue volcado a disco, no tengo que hacer redo. ¿Sí? Me ahorro este redo. Estas transacciones que están activas acá, sus cambios en este pedacito que estoy marcando con liñitas, llegaron a disco. Pero no tengo garantía de lo que haya pasado después. Seguían activas. Si esta transacción que estaba activa después comitió, tengo que hacer un redo de los siguientes cambios que hizo. Y si esta transacción que estaba activa no comitió, tengo que hacer un undo de todo lo que hizo esa transacción. Y transacciones que nacieron después del begin checkpoint, no tengo garantía de que hayan llegado o no a disco, con lo cual tengo que hacer o undo o redo de acuerdo a si comitearon o no comitearon. Con lo cual, básicamente, lo que tengo que hacer es el proceso de undo redo que ya vimos, pero desde el begin más antiguo de todas las transacciones que estaban activas en el begin checkpoint con su end checkpoint. Si no encuentro un end checkpoint, es lo mismo que en el caso de redo, el begin checkpoint no me sirve de nada. Cuando encuentro un end checkpoint con su begin checkpoint correspondiente, voy hasta la transacción más antigua que haya comenzado de todo el listado de transacciones activas y desde ahí voy haciendo todo el operatorio de undo redo que ya vimos, que es hasta aquí leo y voy haciendo el undo de las que no comitearon y desde aquí en adelante voy haciendo el redo de las que sí comitearon. ¿Estamos de acuerdo? Esto solamente me fija hasta dónde tengo que mirar y tengo que hacer el undo completo y el redo completo de la misma forma que habíamos visto antes el algoritmo. Vamos acá, tenemos un pequeño ejemplo del log undo redo y vamos entonces a hacer esto que hicimos. Voy a poner todo esto de aquí. Empiezo yendo para aquí, creo que no me falta nada. Bueno, fíjense que el log tiene el valor viejo y el valor nuevo, ¿sí? Entonces, bueno, encuentro que T4 comitió. Acuérdense que me tengo que abordar cuáles son comitiados, ¿sí? Comitió T4. Hay un write de T4, con lo cual tengo que hacer el redo. En B larga, voy a guardar el valor. 22. Perdón, no, esto lo tengo que hacer después. Estoy haciendo para abajo. Perdón, discúlpenme. Vamos de vuelta. Estoy primero haciendo la etapa de undo, ¿sí? Encuentro commit T4, con lo cual me guardo el comitió. Con este write todavía no hago nada. Encuentro que T2 comitió. La agrego a mi lista de transacciones que comitearon, ¿sí? Hay un write de T2 que es una comitió, no hago nada. Encuentro un commit de T3, lo agrego a mi lista de transacciones. Encuentro un write de T4, de T3, encuentro el bin de T4. Bueno, acá encuentro un write de T2. Este T3 no había comiteado, sí, comitió acá, T2, sí, comitearon todas, bueno. No, esperen, me está faltando algo, discúlpenme, porque me está faltando los checkpoints, evidentemente el ejercicio no era así, no era recuperarlo, perdón. Supongo que se arregló, discúlpenme, ¿están ahí? Olvídense los últimos 2 minutos. Sí, estamos acá. Están olvidados. Perfecto, bueno, vamos de vuelta. Considera que tenemos la siguiente secuencia de registro de un log undo redo, ¿sí? Tenemos muchísimos begin, write, commit, etc. Ya me estaba resultando medio raro. Bueno,
Primer ejercicio. Suponga que se agrega un registro begin ckpt t1 justo después de la línea 2. ¿En qué posición del listado podría escribirse el registro de end checkpoint? Entonces, ¿qué pasa si justo después de esta línea tenemos un begin de ckpt? Y es una pregunta medio tramposa, ¿sí? Porque me dice, ¿en qué momento podría llegar a estar el end checkpoint? Entonces, si yo estoy acá, pongo un begin checkpoint, la única transacción activa es T1. Debería ser begin checkpoint de T1. ¿En qué momento puedo escribir el end checkpoint? Lo que tarde en grabarse este cambio de 61. No tengo idea cuánto puede ser lo que tarde. En cualquier momento posterior puede estar el end checkpoint. Depende de cuánto tarde llevar a disco esto. Con lo cual es una pregunta medio tramposa. En cualquier posición, obviamente, después del begin checkpoint podría ser, siempre que se haya guardado todos los ítems modificados con anterioridad, que es este 61. Claro, Entonces, porque un do redo te deja hacer el guardado cuando quieras, entonces cuando no lo vos tenés. quieras. Pero si empezó el begin checkpoint, no puedes escribir el end checkpoint hasta que no se haya volcado a disco ese valor nuevo. Con este checkpoint iniciado, ¿hasta dónde deberemos retroceder si se reinicia el sistema después de escribir el log la línea write T2A 6162? Es decir, si yo tenía este begin y se corta acá, la verdad es que tengo que ir hasta la línea 1, porque el begin aún a secas no me sirve de nada. Entonces deberíamos retroceder hasta el begin T1 y hay que deshacer desde ahí en adelante. Y bueno, no era un ejemplo bueno, me había olvidado. No es un ejemplo bueno, la verdad, que el undo redo. No tenemos un ejemplo bueno aquí, sí por ahí en los ejercicios de coloquio, así que si me acuerdo para cuando hagamos la clase de repaso final lo vemos, pero de vuelta. Si tenemos un begin checkpoint y un end checkpoint, agarro las transacciones que están activas en el begin checkpoint. ¿Sí? Quiero ver si tengo algún ejemplo que pueda chorear. Acá. Si esto tuviera el valor nuevo y el valor viejo, yo empiezo a leer así. Este begin checkpoint lo ignoro porque no lo tengo. Y este begin checkpoint tiene T2, T3, me dice que tengo que leer hasta el begin de T2, que es esta de acá. Y la operatoria es lo que ya vimos antes, hacer el undo en esta etapa y el redo en esta otra de acá. ¿Cuáles deshago? Las que no comitearon. ¿Cuáles rehago? Las que sí comitearon. Y lo que no tendría que rehacer es T1 porque tengo garantía de que sus valores llegaron a disco porque hay un begin y un end. De vuelta, no sería el caso de undo redo porque tendría que tener el nuevo y el viejo para poder hacer esta operatoria, pero así sería la operatoria de los checkpoints en sí. Si me había olvidado que este ejemplo no era tan feliz como los anteriores. Pero bueno, hágame acordar para la clase de repaso que busquemos alguno de undo redo que seguro que tomen algún coloquio y lo hacemos entre todos, ¿sí? Pero bueno, y no me queda mucho más que esto. Sí, no es un ejemplo muy feliz. Cuando en algún momento regale las diapositivas voy a hacer un ejemplo completo. Acá, bueno, tenemos un pequeño resumen. Entonces, en el algoritmo undo, escribimos el end checkpoint cuando todas las transacciones del listado de transacciones activas hayan hecho commit. No puede estar en cualquier lado el end checkpoint en el undo. Tiene que estar después de todos los commits de las transacciones que estaban activas en el begin checkpoint. Para el algoritmo redo, el end checkpoint se puede escribir cuando los ítems modificados por transacciones que ya comitearon se hayan flasheado a disco, que ya comitearon al momento del begin. Y en el undo redo escribimos el end checkpoint cuando todos los ítems modificados, ya sea por transacciones comiteadas o no, antes que el begin checkpoint, hayan sido guardados a disco. Entonces, en estos dos, el end checkpoint puede estar en cualquier momento después, de acuerdo a lo que tarde en flashearse a disco, no se puede saberlo de antemano. Y bueno, creo que no me queda mucho más. Está la bibliografía, por si lo quieren consultar. Este en particular creo que no tenía acá de algún libro en particular, es decir, Mariano lo trajo de los tres, pero creo que debería estar bastante bien explicado. Había algún libro, no me acuerdo cuál, que no seguía exactamente la nomenclatura de Mariano, pero si lo llegan a tener que leer, igualmente lo van a encontrar. Acá está, esto es lo que quería encontrar. Más que nada está basado en este, el de García Molina y Ullman, que la nomenclatura está basada en este libro, pero todos estos otros libros hacen algún tipo de ¿cómo se dice?, de operatoria similar a lo que estuvimos viendo esto. Había uno de estos, creo que era el de Navace, que usaba una nomenclatura un poquito distinta, pero creo que ustedes están capacitados a entender las diferencias. Así que bueno, en esta clase vimos cómo recuperar ante cualquier tipo de falla no catastrófica. Básicamente, si tenemos un log, además de los datos que se graban en disco, y seguimos las dos reglas importantes, la de write ahead log y la FLC, y además seguimos las reglas del algoritmo que hayamos elegido, undo, redo o undo, redo, que me dice qué entradas van en el log, con una pequeña algoritmia no muy compleja podemos poder tranquilamente llevar la base de datos al estado que tenía
deshaciendo las transacciones que no hayan comiteado y rehaciendo las transacciones que hayan comiteado de acuerdo al algoritmo que sea, y poder recuperarnos ante una falla en un tiempo notablemente rápido, considerando que la falla podría ser un corte de luz grande o lo que fuera, podemos tranquilamente recuperarnos. Ese algoritmo que uno, por ahí, al no saber este tema, al menos lo que me pasó a mí era cómo corno hacen. Debe ser complicado, pero no es mucho más complejo que eso. Requiere un overhead porque trabajar en el log es algo que tiene un esfuerzo, pero ese esfuerzo se ve recompensado en el momento que hay una falla que podemos volverla a un estado coherente de la base de datos sin gran problemas. Y de vuelta, recuerden que este log, si bien tiene un costo extra, generalmente se hace en un disco distinto, con lo cual no influye en la operación de la base de datos. Y al ser también un log del estilo append, siempre voy agregando entradas, el costo del write no es tan grande como hacer un write en los datos de la base de datos, que implica acceder a algún sector al azar del disco y también tener que actualizar probablemente varios índices, si es que la tabla tiene índices, que es mucho más costoso que simplemente hacer un append en un log y nada más. Así que bueno, ¿qué es ese AT2 en el begin? Me mataste. Una duda. En el undo redo se puede tener un commit de T2 luego del end checkpoint que tenía AT2. Sí, tranquilamente. Sí. O sea, si yo tengo un begin de T2, es que T2 está activa cuando comenzó el checkpoint. Y yo empiezo a grabar todos los cambios que se hicieron hasta atrás, ¿no? Y T2 por ahí comitea antes del end checkpoint, o por ahí comitea después del end checkpoint, o por ahí ni siquiera comitea hasta que el momento que se cae la base de datos. O sea, puede venir en cualquier momento el commit, si es que viene. ¿Sí, Lautaro? Buenísimo. Así que bueno, no tenemos Profe, mucho más. te puedo hacer una ¿Sí? pregunta administrativa, no sé si vas a saber la respuesta. Dale, espérame Si que no, termine con el video, si podés, ¿sí? Dame un segundito y la vemos. ¿Alguna otra pregunta sobre el tema este? Bueno, parece que no. Bueno, vamos a dejar de grabar y ahí sí te atiendo la consulta.